Bienvenidos amigos, bienvenidos al tren económico. Que no se les vaya el tren, amigos. ¿Cómo están? Mañanita de martes, con calor. Vamos a charlar hoy. Estaba pensando el tema y me parece bueno charlar algo teórico, pero muy importante. La diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico en economía. Yo les dije que dentro de las formas de medir la riqueza de un país se trabaja con un indicador macroeconómico que es el PBI, Producto Bruto Interno. En español se escribe así. O GDP en inglés. Ahora, el Producto Bruto Interno tiene tres formas de medirse. Es una forma de medir la riqueza que genera el país en un determinado periodo de tiempo. En el ingreso es entre salario, cuánto de eso corresponde a salario y excedente, ganancia de los capitalistas. Todo el Producto Bruto, el valor agregado, se puede medir. El otro método es el de la demanda agregada, consumo más inversión, más gasto público, etc. O sea, la suma de todo eso es equivalente al PBI. Y también tienen lo que es el método de la producción, que es el valor bruto de producción menos los costos de producción. Entonces, esa diferencia entre las dos cosas tiene que ser el equivalente al valor agregado que después se distribuye ya sea entre los agentes que participan, los capitalistas y los trabajadores, o por el método del ingreso de acuerdo a cómo se utiliza, ¿no? La demanda agregada. Bueno, eso es un modo de medir la riqueza. O sea, una variante de eso es el PBI per cápita. O sea, se divide ese monto de valor agregado de un año, por ejemplo, en la cantidad de habitantes. Entonces dice cuánto es la riqueza por habitante que se generó ese año. Pero como les decía, no tiene mucha cualidad. Es un método cuantitativo, no es cualitativo. Entonces, lo que hace algunos años esto se venía charlando en economía, un premio Nobel de economía, Amartya Sen, un hindú, agarró y se puso a desarrollar con Naciones Unidas un índice de desarrollo humano, como forma de comparar a los países que tomen en cuenta las diferencias cualitativas. Entonces lo que agrega con eso es, en ese índice, la esperanza de vida de la gente, como una forma de decir que también en ese país está la salud, la alimentación de esas personas. Eso es entonces un indicador en la variable en ese indicador una variable es la esperanza de vida. Otro indicador otra variable en ese indicador es les decía la esperanza, la alfabetización, o sea, como para saber el grado, entendiendo que el grado de educación que llegan a tener la mayoría de la población, la matrícula, cuántos se reciben, etcétera, genera mayor posibilidad de libertad humana, la libertad de elegir. Entonces, fíjense, la esperanza de vida por el lado de la salud, la alimentación, el tema de la alfabetización, la educación. Y también el ingreso, o sea, también obviamente el PBI o el ingreso de las personas, ¿sí? El poder de compra de la gente. Todo como una parte. ¿Por qué? Porque la intención es medir más cualitativamente que en una nación se vea si el desarrollo que se ha generado es bueno para la gente o no, porque muchas veces ha pasado que el crecimiento económico diverge del desarrollo económico. Por ejemplo, cuando crece el sector primario, hablo del agro solamente, que es capital intensivo y poco mano de obra intensiva, como la agricultura moderna, ¿no? Cuando crece la minería, que son extractivos nomás, ahí puede haber un crecimiento económico, ¿sí? Valorizado de PBI o de valor agregado, que no se distribuye entre la gente porque emplea muy pocas personas esos sectores. Entonces, es un crecimiento que no derrama, por decirlo así,
en un desarrollo económico. En cambio, cuando yo les decía que si uno fomentara la industria manufacturera, los sectores donde más gente se emplea, cuando se da crecimiento en esos sectores, también se da un crecimiento del ingreso de la gente empleada en esos sectores directamente. Es más fácil que son sectores que derraman más fácilmente en el resto de la economía, ¿sí? En el sector comercio igual, o sea, en los servicios. Así que este es un punto crucial porque por el lado del ingreso ya ven la diferencia. Pero también es esto, ¿no? ¿De qué sentido tiene que un país crezca al estilo africano? Un 30%, no sé, de un año al otro, pero resulta que creció en extracción porque encontraron una mina de cobre o de plata o de oro nueva y no porque la gente sigue siendo analfabeta, no le dan acceso a la educación ni a la salud. Esto es la diferencia crucial entre cada cosa, ¿no? No tienen libertad de política. Son cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de pensar que no todo crecimiento es desarrollo económico. Así que, pero sí todo desarrollo económico tiene que tener crecimiento económico. ¿Se entiende la connotación? O sea, no todo crecimiento va acompañado de desarrollo, pero sí todo desarrollo tiene crecimiento económico. Entonces, el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. Y muchas veces se puede dar y ni siquiera hay desarrollo. El modelo que está planteando el gobierno, por ejemplo, yo les planteaba, es un modelo que está tendiendo, como en la primera etapa de los 90, a ser un modelo en ese sentido, ¿no? Por ahí peor que en los 90. Un crecimiento basado en sectores primarios. Entonces, no va a ser un crecimiento que acompañe fácilmente el desarrollo económico, a priori. Ojalá el gobierno hiciera cosas que generen una mayor distribución de esa riqueza en la economía doméstica, y entonces haya un crecimiento. Ustedes me van a decir, pero está creciendo el salario. Sí, está creciendo el salario del empleo formal de ciertas empresas, pero no está creciendo, también está creciendo el desempleo en general. Entonces, ese crecimiento del desempleo va a generar un tope a ese crecimiento del salario, a esa recuperación salarial que está habiendo. Porque el crecimiento económico que fomenta el gobierno es un crecimiento basado no en la industria, no en los servicios tampoco. Está más basado a lo sumo en un servicio financiero o en el sector primario, ¿sí? Minería o agro. Entonces, es para tener en cuenta, para que lo consideren ustedes, para que entiendan cuándo conviene algo y cuándo no, y para que no escuchar de la política, sí, porque logramos un crecimiento de un 5% en el 2025, pero cuando uno desglosa los sectores, resulta que creció el agro, la minería un 20% y el otro cayó un 15%. O sea, el otro, digo, la industria o los servicios, los comercios. Que vos decías, creciste un 5, pero hiciste pelota en ese crecimiento del 5, hiciste pelota a la mayoría de la población. Chao.